Quiero que pienses en lo que pasó la semana pasada. La semana pasada escribiste tu frase o empezaste a escribirla o abriste esta tarjeta y te quedaste viéndola. Y al día siguiente te despertaste y antes de que tus ojos estuvieran del todo abiertos, antes de que tus pies tocaran el piso literalmente, antes de que tuvieras chance de acordarte de lo que escribiste, apareció una voz, ya sabes cuál, y te dijo: ¿quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres para hacer esto? ¿Quién te crees que eres para querer esto? ¿Quién te crees que eres para salirte del molde? ¿Quién te crees que eres para imaginarte que hay personas al otro lado de todo esto que van a ser ayudadas por ti? No por alguien más inteligente, más preparada, más educada, más profesional, por ti. Y esa voz, te dije la semana pasada que no te iba a soltar a estar sola. Así es que hoy vamos a ver qué es lo que podemos hacer para enfrentar a esta voz juntas. Quédate conmigo. Bienvenida a Libertad para Seguirlo. Soy Salime. Si esta es tu primera vez aquí, bienvenido, bienvenida. Este es el podcast para creyentes que quieren construir negocios digitales por una sola razón: para financiar su obediencia, para crear el tipo de margen económico que te permite decir que sí cuando Dios te dice ve, da, quédate, planta, escribe, manda, entrena, sirve, cualquiera que sea tu llamado. Durante más de 20 años he construido negocios y plataformas digitales. Y estoy aquí para ahorrarte los errores, darte los marcos y ayudarte a construir algo que ponga tu ingreso donde está justamente tu llamado. Todo lo que platicamos el día de hoy viene con un ejercicio gratis esperándote en latinpreneurs.com/la bóveda. Ahora, si vienes regresando de la semana pasada, bienvenida o bienvenido de vuelta. Ya tienes la misión de tu negocio. Tal vez está en el fondo de tu pantalla, tal vez está en el ejercicio que descargaste la semana pasada junto a tu cama, tal vez lo has estado escribiendo y lo has estado leyendo como te lo pedí cada mañana, y eso es excelente, porque el día de hoy es el día en que esta frase va a ser probada por primera vez. Y lo que te voy a dar en este podcast es lo que vas a necesitar para sostenerla. Te quiero llevar a un lugar específico de mi vida conmigo. Es 2007. Estoy en Guangzhou, en Cantón. Estoy en una fábrica, en un distrito industrial que ni siquiera sabes que existe. Este es un tipo de lugar en donde la dirección te lleva a un portón, el portón te lleva al patio, el patio te lleva a una puerta y la puerta te lleva a un cuarto que está lleno de hombres. Ahora recuerda, yo tengo 27 años. Soy la única mujer en ese cuarto. La única persona menor de 30 años. La única persona que no es china. Y estoy ahí para negociar. Así es que imagínatelo conmigo. Hay 8 hombres, con trajes, con cigarros y con esas tacitas de té mini que se llenan a cada ratito. El dueño de la fábrica está en la cabecera de la mesa, su hijo está al lado de él y el hijo no ha hecho contacto visual conmigo desde que entré. Y yo llego ahí con mi carpeta, con mi lista de especificaciones, con mis precios metas, de esos que tenía que sostener para mi cliente. Y había hecho el trabajo, tenía un título universitario de negocios de una universidad buena, llevaba 6 semanas preparándome para esta junta, tenía literalmente todas las razones del mundo para estar en ese cuarto. Y todo el tiempo había una vocecita en mi cabeza que me decía: ¿quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres para entrar aquí y decirles a estos hombres lo que necesita tu cliente? ¿Quién te crees que eres para regatear el precio? ¿Quién te crees que eres para estar sentada a los 27 años sin un esposo al lado, sin tu propia fábrica, diciéndole a este señor cómo vamos a estructurar este negocio? Hermana, déjame decirte qué haces generalmente cuando esta voz se vuelve sumamente alta. Sobreexplicas, te sobreacreditas o intentas sobreacreditarte. Te ríes de todos esos chistes que ni siquiera son chistosos porque quieres caerle bien a todas las personas en ese lugar. Bajas tu precio antes de que te lo pidan, aceptas términos que nunca aceptarías porque te da miedo que te vean como difícil. Dejas pasar cosas que no deberías dejar pasar porque no sabes si estás leyendo bien el cuarto o si te lo estás imaginando. Bueno, pues yo hice todo eso en esta junta y en las 100 juntas después de esta. Los primeros años en mi carrera en China, la voz era muchísimo más fuerte que yo. Y después despacio algo empezó a cambiar. Ahora no fue en un momento, no fue un versículo que de repente me habló de manera específica, no fue un mentor agarrándome a un lado y diciéndome que no, Salime, tú perteneces aquí. No, fue algo lento, algo en silencio que llegó a lo largo de meses. Y fue esto. La voz que me decía, ¿quién te crees que eres?, no me estaba diciendo la verdad. La verdad era mucho más simple.
Yo había sido llamada para este trabajo. Tenía la preparación necesaria para este trabajo. Tenía idiomas, educación, mi disposición literalmente a subirme a un avión y vivir en un país en donde casi nadie se parecía a mí y donde casi nadie hacía lo que yo hacía. No era nada de esto casualidad, era Dios preparándome. Y la voz en mi cabeza no era Dios recordándome mi lugar. La voz era miedo. Así es que el día que empecé a contestarle distinto a esta voz, mi negocio cambió. Los tratos que tenía se hicieron muchísimo más limpios, muchísimo más claros. El precio estaba sostenido y el respeto en esos cuartos llegó no porque cambié quién era, sino porque dejé de pedir perdón por quién soy. Pero quiero ser muy honesta contigo, porque no quiero que pienses que esta es una historia de la Salime joven que resolvió este problema y nunca ha vuelto a luchar con esto. No, o sea, tuve este negocio más de 10 años. Obviamente cerré el negocio, pero lo construí, lo dejé, me moví a Etiopía y estoy en un capítulo completamente diferente ahorita. Y te quiero decir algo que no me hubiera creído si alguien me lo hubiera dicho cuando tenía 27 años. Esta voz no me dejó cuando dejé China. Apareció nuevamente con Divine Events, con Reformadas, que es la plataforma de teología para latinas en español. La voz estuvo súper fuerte ese primer año de Reformadas. ¿Quién te crees que eres para construir esto? Hay gente con un título de seminario, hay gente que se dedica a esto de tiempo completo, hay gente mucho más preparada, más formada, más respetada. ¿Por qué tú? Y hubo noches en que no dormí por esa voz. Y se apareció nuevamente cuando empecé Latinpreneurs en octubre. Disfrazada de manera diferente, pero es la misma voz. ¿Quién te crees tú para enseñarle a otros creyentes cómo crear negocios digitales? ¿Quién te crees que eres tú para tener este podcast? ¿Quién te crees que eres tú para escribir lo que estás escribiendo? Y quiero que me escuches. Justamente en este momento, mientras estoy grabando este episodio en un closet, está esta voz. La voz siempre está preguntando, ¿quién te crees que eres, Salime? De nuevo, llevo 20 años desde esta fábrica en Cantón, en Guangzhou. He construido 4 negocios digitales y plataformas digitales en 3 continentes. He ayudado a cientos de creyentes a crear sus negocios digitales y esta voz sigue ahí. Así es que quiero que entiendas claramente antes de que continuemos. No te estoy enseñando esto del otro lado del éxito. Te estoy enseñando esto dentro de este mismo problema. Esta voz no se va. No tengo un truco que vaya a hacer que se esfume. Nadie lo tiene. Lo que tengo, y es lo que te voy a dar, es qué hacer con ella cuando aparezca. Porque no necesitas que esta voz esté callada para obedecer. Sí necesitas saber que no te está diciendo la verdad. Así es que quiero que nombremos esta voz. ¿Cómo se llama esta voz? Esta voz que dice, ¿quién te crees que eres? Tiene un nombre. Se llama el síndrome del impostor. Y toda persona haciendo trabajo que importa, la escucha. Lo voy a decir otra vez porque creo que necesitas escucharlo clarito. Toda persona haciendo trabajo que importa, la escucha. La consejera bíblica que respetas, el pastor al que escuchas los domingos, la autora cuyo libro te cambió la vida, la mujer cuyo negocio has admirado en silencio en Instagram, la amiga que parece tenerlo todo resuelto. Cada una de estas personas ha tenido un día en donde se sientan frente a su computadora y se preguntan, ¿quién soy yo para estar haciendo esto? La voz no es solamente tuya y la voz no es una señal de que no deberías estar haciendo esto. La voz literalmente es el precio de admisión, el precio de entrada a cualquier trabajo que requiere que uses lo que sabes para ayudar a alguien más. Y la parte que quiero que escuches más claro es que nunca vas a saberlo todo. No vas a saber todo cuando empieces, cuando lances tu primer curso, cuando hagas tus primeros $1,000 o cuando tengas $50,000 al año o a los 10 años, nunca. Yo llevo 20 años, más de 20 años en esto y sigo aprendiendo. Y la semana pasada, por ejemplo, tuve una conversación con una mujer que lleva el doble de tiempo que yo en esto de los negocios digitales y me dijo que todavía tiene semanas en que no se siente lo suficientemente conocedora. El mito que ha parado a la mayoría de las personas que he estado ayudando es el mismo mito. Cuando me sienta listo o lista, voy a empezar. Cuando sepa lo suficiente, voy a empezar. Cuando esta voz del síndrome del impostor se calle, voy a empezar. Hermana, la voz no se va a callar porque aprendes más. La voz se va a callar porque dejas de esperar que se calle. El síndrome del impostor no es el problema como tal. Esperar a que esta voz desaparezca antes de obedecer es el problema más grande. Y ese es el cambio al que vamos a estar hablando a continuación. Ahora, te quiero dar 3 cosas que van a sostenerte, 3 cosas que me han ayudado a mí
y que haya ayudado a otros creyentes con los que he caminado, a los que he ayudado a moverse hacia adelante, a seguir, a continuar, aun cuando esta voz aparece. Número 1, no necesitas saberlo todo. Necesitas saber más que la persona que estás ayudando. Esto es algo sumamente importante y que nadie está diciendo. No necesitas ser la experta o el experto número 1 del mundo en lo que haces. Necesitas estar un paso adelante de la persona a la que vas a ayudar. Eso es todo. Esas son las matemáticas de cómo se hacen los negocios digitales. Si ya pasaste por la temporada de un diagnóstico con tu hijo, puedes ayudar a la mamá que recibió el diagnóstico la semana pasada. No necesitas un doctorado en educación especial, aunque bueno, si la tienes, pues qué mejor, ¿no? Pero no la necesitas. Lo único que necesitas son esos últimos 12 meses de experiencia vivida a los que esta persona está a punto de entrar. Si ya te cambiaste, si cambiaste a toda tu familia a 2 ciudades diferentes y reconstruiste tu vida, puedes ayudar a la familia que está a punto de hacerlo. No necesitas una certificación inmobiliaria o un diplomado en mudanzas internacionales. Ahora, si lo tienes, qué bien. Pero sí necesitas el año de experiencia que tienes y que esta persona a la que vas a ayudar aún no tiene. Si has ayudado a un equipo de trabajo a navegar conversaciones difíciles cientos de veces, puedes ayudar al gerente que es nuevo y que tiene pavor a estas conversaciones. No necesitas una maestría en comportamiento organizacional. Aunque si la tienes, qué bueno, pero sí necesitas las 100 conversaciones que has tenido. Y quiero que me escuches bien porque esto no es una estrategia de negocios inteligente que me saqué de la manga. Esto es lo que hacen los maestros, esto es lo que hacen los coaches, esto es lo que hace cada mamá que ha caminado con su hija en ese primer corazón roto. Es lo que cada papá hace cuando le está enseñando a manejar a su hijo. Esto es lo que la iglesia ha hecho por más de 2000 años. Tito II. Las mujeres mayores enseñan a las más jóvenes y no es porque las mujeres mayores tengamos todo resuelto. No es porque seamos académicas en teología. Enseñamos porque ya caminamos el camino primero. Estamos una temporada adelante de mujeres más jóvenes. Y las mujeres más jóvenes necesitan a alguien lo suficientemente cerca para acordarse de cómo se siente y lo suficientemente lejos para poder ayudar. Y eso es lo que eres tú. Eres una mujer o un hombre tipo Tito II para alguien, el que puedes o la que puedes ayudar. Y de nuevo, esto es algo que has estado haciendo toda tu vida, con tu hermana, con tu amiga, con tu prima que te habla llorando por algo que sabe que tú ya has caminado, por la chica nueva en el trabajo, por la mamá en la iglesia que acaba de tener a su primer hijo y se está ahogando. Hemos estado haciendo esto toda nuestra vida. Lo que estamos haciendo ahora es tomar todo esto que has estado haciendo y darle una estructura, darle un nombre, una organización, darle un lugar para que la persona que de verdad te necesita te pueda encontrar. Así es que deja de medirte contra expertos en tu campo. Estos no son tu competencia. Estas no son las personas a las que tu persona, tu avatar está buscando. Tu persona, tu avatar está buscando a alguien un poco más adelante que ella. Lo suficientemente cerca para acordarse y lo suficientemente lejos para ayudar. Está buscando a ti. Una mujer, un hombre, el estilo Tito II. 2. La mayoría de las veces la voz es comparación y la comparación tiene reglas. Cuando la voz te dice quién te crees que eres, 90% del tiempo puedes rastrearla a una comparación específica que acabas de hacer. Viste a alguien en medios sociales, leíste un libro de alguien, viste un webinar excepcional, hiciste scroll en un clip de podcast y en algún momento mientras estabas haciendo esto te comparaste con esta persona. Comparaste el caos de tu comienzo con el highlight reel de sus 10 años. O comparaste la parte en ti que todavía no entiende todos los programas técnicos con la persona que parece tener toda la sabiduría en cuanto a esto. Te comparaste literalmente al pie del cerro con alguien que lleva una década escalando. Así es que la comparación tiene reglas. Está permitido aprender de alguien que va delante de ti. Lo que no está permitido es usar esto como evidencia de que tú no deberías empezar. Está permitido admirar el trabajo de alguien más. No está permitido pensar en tu comienzo contra su mitad. Está permitido notar que alguien más va más adelantada o adelantado. No está permitido interpretar esto como un veredicto de que tú no perteneces. Así es que cuando escuches esta voz más fuerte, quiero que te preguntes algo. ¿Con quién me acabo de comparar? La mayoría del tiempo vas a saber la respuesta. Y la mayoría del tiempo la respuesta te va a decir que esta voz no te está diciendo la verdad acerca de ti. Te está diciendo la verdad sobre quién te acabas de comparar. 3. La voz suena muchísimo más fuerte antes de que estés haciendo algo
bueno, algo real. Y esto quiero que lo apuntes porque esta voz, de nuevo, suena más fuerte justamente cuando estás haciendo algo, justamente antes de que publiques eso, o justamente antes de que le des enviar, o justamente antes de que publiques el precio, o antes de que lances tu oferta, o antes de que lances tu primer episodio del podcast. No es más fuerte cuando estás soñando, es más fuerte cuando estás haciendo. Ese es generalmente el patrón. Cuando la voz se hace muy, muy, muy fuerte, es una señal de que estás a punto de hacer algo que realmente importa. Ahora, esto no es siempre. A veces esta voz es súper fuerte porque estás cansada o no has comido o tienes las hormonas o llevas mucho tiempo en el Instagram. Pero muy seguido, cuando esta voz está en su punto más fuerte, es porque el siguiente paso que estás a punto de dar es algo bueno y real. Así es que esta no es la señal de que pares y no lo hagas, sino la señal de que sigas. Quiero que pienses en esto por un momento. La voz que ha estado apareciendo desde que escribiste esta frase, la misión de tu negocio, ha empezado a hablar muchísimo más fuerte esta semana. Así es que quiero que pienses con quién te acabas de comparar. ¿Qué estás a punto de hacer cuando esta voz se puso enfrente? ¿Qué mentira te dijo la voz cuando estabas a punto de empezar? Quiero que nombres la fuente, porque lo que vamos a construir es un archivo que va a ayudarte a contestarle a esta voz. Quiero que regresemos a Gabriela, y ya conoces a Gabriela, es la maestra de educación especial, en cual nos ayudó a encontrar su habilidad en el episodio 2, encontramos sus horas para crear este negocio digital en el episodio 3, construimos su avatar o persona en el episodio 4, nombramos el problema en el episodio 5, con la misión de su negocio que leímos la semana pasada. Bueno, pues esta semana a Gabriela se le empezó a aparecer esta vocecita de ¿quién te crees que eres? Y vino de su suegra. Ahora, su suegra es una mujer que ha sido fiel por décadas, ha orado por su hijo, ha orado por el matrimonio de ellos, ha amado a Gabriela por más de 10 años. Nunca ha sido grosera, siempre la ha tratado muy bien. Pero cuando Gabriela le dijo que iba a empezar a ayudar a papás a navegar planes de educación especial y que iba a cobrar por esto, que esto es lo que sentía que Dios la había estado preparando, su suegra se quedó un poco callada. Y más tarde en la semana le llamó por teléfono y le dijo, Gabriela, hija, si tú tienes ya un buen trabajo, ¿para qué te metes en esto? Mira, no lo hagas, mejor concéntrate en tu familia. Ahora, la suegra no lo dijo por herirla, lo dijo porque la ama. Lo dijo porque nunca ha visto a mujeres hacer esto. Así es que Gabriela casi se rinde. Se sentó en el coche después de esta llamada y lloró un buen rato y casi borra todo lo que había estado haciendo a través de Latinpreneurs. Pero no lo borró, hizo otra cosa. Sacó el ejercicio del cual te voy a enseñar y leyó todas las respuestas que tenía. Y luego regresó a su casa. Y no borró el documento, no borró nada de ello, no le devolvió la llamada a su suegra para discutir, sino que se sentó a trabajar en lo que había estado construyendo. Anotó todas las cosas de las cuales te voy a hablar en esta lista, hechos de cosas que sabía, cosas con las que esta voz no podía discutir. Y esta lista es lo que quiero que escribamos el día de hoy. Así es que hice algo para ti esta semana. Se llama el archivo de la evidencia. Te está esperando gratuitamente en este momento en la bóveda. Si ya eres miembro de la bóveda o ya estás inscrito o inscrita en la bóveda, descárgalo en segundos. Está en latinpreneurs.com/login o latinpreneurs.com/la bóveda si aún no has estado suscrita. El caso es que son 3 listas. La primera lista, arriba de la página 1, vas a escribir en qué lugar has estado escuchando quién crees que eres tú en las pasadas semanas, en las pasadas 6 semanas. Esta voz en tu propia cabeza, ¿es comparación con alguien en medios sociales? ¿Es tu prima? Sea cual sea la voz, escríbela en descargable gratuito. Ahora, una cosa súper importante. Si la voz viene de tu esposo o de tu pastor o de alguien cercano que te conoce y te ama, no la archives bajo esta voz. Ve y siéntate con ellos porque ellos te conocen. Pueden estar viendo algo que tú no ves, así es que escúchalos primero. El síndrome del impostor está en tu cabeza, pero el consejo de la gente que te ama es completamente diferente. Así es que quiero que aprendas a notar la diferencia. El archivo de la evidencia es para la voz en tu propia cabeza y para las voces de comparación, no para la gente que te ama. Ahora, parte número 2. Vas a hacer 3 listas. La primera lista va a ser lo que sé. 5 a 7 cosas que has vivido, no son credenciales, experiencia vivida. Sé lo que se siente esto. He pasado por esto. He ayudado a alguien con esto por lo menos tantas veces. Si una amiga te llamara hoy
en la noche, ¿sabrías qué decirle? Anótalo. Ahora, la segunda lista va a ser ¿quién va un paso atrás de mí? 3 a 5 personas reales a las que podrías ayudar con lo que sabes el día de hoy. La amiga que acaba de recibir el diagnóstico, la prima que está por mudarse, el gerente nuevo que tiene miedo a tener esta conversación. Nombres reales. Estas mujeres o hombres Tito 2 que están en tu círculo, que ya sabes quién son y que puedes ayudar. La tercera lista van a ser lo que es verdad, lo que la voz no quiere que discutas. 3 a 5 oraciones. Hechos, no sentimientos. Tengo 10 años de experiencia en esto. Me han preguntado esto por lo menos tantas veces en el último año. La última persona a la que ayudé me dijo que su vida cambió de esta manera. Dios me ha estado preparando a través de esto, a través de estas experiencias que he visto. Así es que cuando escuchas esta voz súper fuerte, no le vas a estar discutiendo. Vas a leer este archivo, vas a leer estas evidencias. Porque la voz se trata de sentimientos, pero el archivo se trata de hechos. Y hechos siempre ganan. Así es que ve a latinpreneurs.com/la bóveda, busca el archivo de evidencia, imprímelo, descárgalo y léelo antes de que empieces a compararte con alguien más o antes de que esa voz llegue, antes de dejarte ir. La voz que ha estado apareciendo desde que escribiste tu frase nuevamente no va a desaparecer. No va a desaparecer aunque tengas el archivo de la evidencia. No va a desaparecer cuando hagas tu primera venta. No va a desaparecer a tus $5,000 o a los 10 meses o después de que tu negocio haya financiado toda tu obediencia. Te dije que yo la sigo escuchando 20 años después, habiendo tenido a esa Tradex, a Divine Events, a Reformadas, a Latinpreneurs, este podcast, la sigo oyendo. Pero lo que ha cambiado es que no estoy sola. Tengo justamente la evidencia, estas frases que puedo leer, con las que puedo decir, no soy un impostor, esto es algo real. Estas son las cosas que he vivido, estas son las personas a las que he ayudado. Son hechos cuyo peso, cuya evidencia esta voz este síndrome del impostor no puede discutir. Así que cada vez que venga esta vocecita, cada vez que el síndrome del impostor llegue a tu corazón, vas a abrir el archivo y lo vas a leer. Esto es lo que hacen creyentes que terminan lo que empiezan. No es que tengan más confianza que tú, simplemente tienen mejor evidencia y la tienen anotada. Así es que este es el día en que vas a empezar a construir esta evidencia, este archivo de evidencia, porque la próxima semana esta voz se va a transformar. Siempre lo hace. Una vez que no puede impedirte que empieces, va a impedirte cobrar. Te va a decir, bueno, ¿quién te crees que eres para pedir dinero por esto? Y esta es la conversación que vamos a tener la próxima semana. Pero esta noche, este día, quiero que descargues el archivo en latinpreneurs.com/la bóveda, carga el archivo de la evidencia, llénalo y nos vemos la próxima semana. Soy Salime y esto fue Libertad para Seguirlo. Gracias. Adiós.